Pues buenas tardes a todos y bienvenidos a esta píldora formativa realizada con motivo del abordaje de los síntomas menores del verano desde la farmacia comunitaria. Yo soy Juan Iniesta, farmacéutico técnico del área asistencial del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, y hoy me acompañan tres formadores colegiales: Lara, del Colegio de Zamora, Julia, de Guadalajara, y Víctor, de Tenerife, en representación de varios compañeros foco que han realizado material asociado a los síntomas menores del verano. Acorde a la definición de la Guía de Foro de Atención Farmacéutica en Farmacia Comunitaria, entendemos por síntoma menor aquel problema de salud de carácter no grave, autolimitado, de corta duración, que no precisa de prescripción médica, que no se encuentra relacionado con ningún problema de salud y tratamiento del paciente, que no precisa de diagnóstico médico y que además se responde o se alivia con un tratamiento que no requiera de prescripción médica. Estos síntomas menores, además, son muy fácilmente reconocibles por los pacientes y en su mayoría son abordados desde la farmacia comunitaria. La mayor parte de las consultas relacionadas con síntomas menores están relacionados o pueden resolverse desde la farmacia comunitaria a través del servicio de indicación farmacéutica. En este caso, las picaduras, las quemaduras solares, el mareo cinético y la insuficiencia venosa serán los síntomas menores del verano que van a ser tratados en esta píldora, junto con los materiales que han sido realizados por Foco en Red, desarrollando una gran diversidad de síntomas menores, entre los que se incluyen los que ya he mencionado. Con respecto al servicio de indicación farmacéutica, es definido como aquel servicio profesional farmacéutico asistencial, SPFA, en el que el farmacéutico utiliza sus competencias ante la consulta de un problema de salud y o situación fisiológica especial para un paciente o cuidador que llega a la farmacia solicitando el remedio más adecuado para el mismo. Se caracteriza por la frase "¿qué me da para?", el síntoma menor que el paciente refiere y por el cual acude a la farmacia. Dentro de la variedad de actuaciones que dispone el servicio de indicación farmacéutica, tras la indicación de algún medicamento o producto sanitario, conlleva que tras la finalización del servicio de indicación farmacéutica se dispense de acuerdo con el procedimiento del servicio de dispensación, para asegurarnos principalmente de que el paciente asume el correcto proceso de uso del tratamiento indicado. Además, ante la demanda de un fármaco de automedicación, el farmacéutico necesitará comprobar para qué lo necesita y si es necesario para el problema de salud que refiere, ya que lo que en un principio podría parecerse a una demanda de solicitud de un medicamento, esto podría convertirse en una indicación farmacéutica si el medicamento no está indicado para este problema de salud o si incluso no es necesario. Atendiendo a la guía de foro de atención farmacéutica en farmacia comunitaria, el procedimiento del servicio de indicación farmacéutica se divide en 5 partes. 1. Entrevista al paciente. 2. Evaluación de la información. 3. Intervención en caso de incidencia. 4. La actuación profesional. Y en quinto lugar, el registro y evaluación del proceso del servicio. En relación al papel del farmacéutico comunitario en los síntomas menores, hay que destacar tanto la identificación del servicio de indicación farmacéutica como de la mejora y alivio de problemas de salud autolimitados. Además, la detección de signos de alarma y criterios de derivación es fundamental a la hora de identificar si el síntoma menor presenta una duración excesiva, sintomatología grave o incluso que la propia edad del paciente constituye un motivo por el cual se deba derivar al médico de familia, por ejemplo, en pacientes menores de 2 años. También son esenciales la optimización del proceso de uso y resultados de los tratamientos y la indicación de las soluciones más adecuadas para el paciente. Siempre ofrecemos SPFA, es decir, servicios profesionales farmacéuticos asistenciales, atendiendo a la situación individual del paciente, donde el farmacéutico comunitario buscará como objetivo primordial aumentar la calidad del mismo, la calidad de vida del mismo. Como veremos en los casos prácticos, para registrar estos SPFA tenemos la herramienta de Nodo Farma Asistencial. Por último, os queríamos recordar que contamos con un canal en Mi Farmacia Asistencial, en Farmacéuticos en YouTube, donde allí podréis ver todas las píldoras formativas realizadas durante estos últimos meses. Por ejemplo, las 2 últimas más recientes tratando de la salud de la mujer y del cáncer de piel. Además, en este canal se lanzarán en abierto 4 videoconsejos durante el verano para farmacéuticos sobre 4 síntomas menores realizados por 2 formadores colegiales. En este caso, Cristina del Colegio de Granada y Blanca del Colegio de Ciudad Real, a las cuales agradecemos su colaboración. Tras esta breve introducción, cedo la palabra a Lara para que profundice más en los síntomas menores del verano y en el material elaborado por Foco en Red. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a continuar con la presentación.
Juan ya nos ha explicado lo que son los síntomas menores. Lo que tenemos que saber es que durante el periodo estival hay síntomas menores concretos, como podrían ser la insuficiencia venosa, picaduras, mareo cinético, quemaduras solares, herpes, gastroenteritis o aftas, entre otros. Durante la tarde de hoy nos vamos a centrar en los 4 primeros. Y vamos a empezar con la insuficiencia venosa. La insuficiencia venosa es una afección producida cuando las venas pierden su capacidad de bombeo. Puede verse tanto la debilidad de las paredes venosas como un funcionamiento inadecuado de las válvulas. Con el calor se produce la dilatación de los vasos sanguíneos, lo que provoca un aumento de la presión de las venas y dificulta así el retorno de la sangre. Y todo ello es más frecuente en mujeres. En cuanto a signos y síntomas tendríamos varices, dolor, picor, pesadez de piernas, edema y cansancio. Todo ello empeora tanto con el calor como estando de pie. Juan ya nos ha explicado el procedimiento de servicio de indicación farmacéutica que recoge Guía Foro. Lo que tenemos que saber es que los criterios de derivación de cada uno de los problemas menores tienen unos criterios de derivación concretos. En este caso, sería que en embarazadas y en edades avanzadas, en la primera consulta o en empeoramiento se derivaría al médico. En caso de que aparezcan lesiones o se extendiesen las que ya existen, si existe otra enfermedad médica u ortopédica, si en etapas vasculares aparecen arañas vasculares o varices reticulares, y en caso de edemas o úlceras. En cuanto al tratamiento, lo dividimos en no farmacológico y farmacológico. En cuanto a no farmacológico, tenemos fitoterapia, como sería la mamelis, rusco, castaño de Indias, y también productos sanitarios, como serían las medidas de compresión. En cuanto al farmacológico, tenemos bioflavonoides isotópico, como sería diosmina, hidrosmina o escina, tanto en combinación con analgésicos y antiinflamatorios, o bioflavonoides de uso sistémico, como sería hidrosmina, troxiarrutina, diosmina, en combinación con la esperidina. Todo ello y más información está recogida en las infografías de la insuficiencia venosa. El siguiente síntoma menor serían las picaduras, que son lesiones cutáneas producidas por insectos, arácnidos o animales marinos, como podrían ser las medusas. Todos ellos producen una irritación de la piel. También para aparecer lesiones como ronchas o aguajes. En cuanto a los criterios de derivación al médico, serían en menores de 2 años, cuando la duración sea más de 10 días. Si nos encontramos con dificultad respiratoria, dolor torácico, palpitaciones, malestar general, somnolencia, confusión o fiebre. Y también situaciones especiales como sería la picadura de la garrapata o el escorpión. Es importante decirle al paciente que en estos casos se debería extraérselo un profesional sanitario. En la plataforma de nodo farmacoasistencial, al registrar un caso, nos encontraremos los criterios de derivación al médico en caso de picaduras. En cuanto al tratamiento no farmacológico sería la árnica o la talquistina, y farmacológico tendríamos ejemplos como antihistamínicos de uso tópico, sería difenidramina, prometacina o desclorfeniramina, antihistamínicos de uso sistémico como la ciprotadina o corticoides de baja potencia de uso tópico como la hidrocortisona. Como ya hemos visto, esta infografía también recoge toda esta información y un poquito más amplia. En cuanto al mareo cinético, es un conjunto de síntomas derivados del movimiento producido en los viajes, con la aparición de síntomas como vértigo, náuseas y vómitos, flatulencia, malestar general o cefalea. En cuanto a criterios de derivación al médico, sería en menores de 2 años o mayores de 80, en embarazada lactancia, si padece patologías específicas como glaucoma epiléptico y algunos tratamientos como serían colostimao, antidepresivos tricíclicos, opiáceos antiparkinsonianos y otros depresores del sistema nervioso, etc. En cuanto al tratamiento tendríamos no farmacológico, que serían complementos a base de jengibre, o farmacológico, que serían antihistamínicos como el dimenhidrato o la miclocina. Tienes que saber que el dimenhidrato tenemos una posología según su situación, es decir, si nos lo tomamos antes de viajar o antes del mareo, se tomarán 1 o 2 comprimidos 30 minutos antes. En caso de necesidad, se puede repetir la dosis cada 3 o 4 horas. Si existe ese mareo, nos tomaremos 2 comprimidos en una sola toma. Todo esto viene recogido también en la infografía de la patología del mareo cinético. Por último, tenemos las quemaduras solares. Son una reacción inflamatoria de la piel que sucede tras exposición excesiva a los rayos ultravioleta y se dividen según su severidad, como el 1er grado, 2º grado o 3er grado. En cuanto a los síntomas, tendríamos enrojecimiento, dolor, fiebre o náuseas. Comenzaría 1 hora tras la exposición y alcanzaría su máximo entre las 12 y las 24 horas. En cuanto a los criterios de derivación, serían menores de 5 años, en caso de que hubiese signos de deshidratación, si tuviésemos fiebre mayor de 38 o durase más de 48 horas, en caso de mareo o desmayo, cuando exista una alta extensión de la quemadura, si aparecen ampollas o se abren las mismas, en caso de que apareciese daño ocular. Como hemos visto, los criterios de derivación se encuentran disponibles en la plataforma de nodo farmacoasistencial al registrar un caso.
Como tratamiento tendríamos no farmacológico como emulsiones de caléndula o de centella asiática y farmacológico antihistamínicos de uso tópico como dimentideno, desclofeniramina o AINES como el ibuprofeno. Por último, desde FOCONRED se ha elaborado una serie de materiales para ayudar a los farmacéuticos prestadores durante el servicio de indicación. Se han elaborado infografías de los 4 síntomas menores que hemos visto, pero mayores también hay otros, como serían aftas o herpes. Al igual que para pacientes, se ha elaborado un material específico para ellos. A continuación, mis compañeros van a presentar un caso cada uno y comenzará Julia, Foco de Guadalajara. Buenas tardes, mi nombre es Julia del Colegio de Guadalajara y vengo a presentaros el caso de servicio de indicación farmacéuticas a pacientes con eritema solar tras exposición solar. Se trata de una chica de 23 años que viene a la farmacia porque se ha despertado con rojez y picor intenso en brazos y piernas. Nos cuenta que no lo había pasado nunca antes y que había pasado el día anterior entero en el barco de una amiga. Le preguntamos si se ha aplicado protección solar y nos comenta que sí, que se había aplicado protección solar 30 al subirse al barco. Al preguntarle por si tiene si sufre algún tipo de patología o toma alguna medicación, nos cuenta que toma biodramina 50 miligramos cada 4 horas porque se marea mucho en el barco. No está embarazada ni tampoco lactando ni tiene ninguna alergia conocida. ¿Cómo podemos abordar el caso? Lo primero, accedemos a la plataforma de Nodo Farma Asistencial y hacemos clic sobre el servicio de indicación farmacéutica, que en este caso se define por la pregunta ¿qué me das para? Al hacer clic se abre una nueva ventana de gestión del servicio y hacemos clic sobre nueva indicación. Vale, a continuación, tal y como nos han contado Juan y Lara, aparece el procedimiento de atención farmacéutica propuesto por Foro en atención farmacéutica y además tenemos a continuación el acrónimo PASITAMAE, que lo que nos ayuda es a recoger toda la información tanto relevante del usuario como de la razón de consulta para, si no existen criterios de derivación, poder realizar una evaluación y una actuación farmacéutica. Para empezar, se trata de una paciente que está de vacaciones, por lo tanto es un paciente que está de paso, por lo tanto lo vamos a registrar como paciente anónimo. No obstante, es un buen momento para ofrecerle adherirse a Nodo Farma Asistencial, ya que de esta manera podría tener recogida todo su historial farmacoterapéutico independientemente de dónde se encuentre. En el caso de la entrevista al paciente, siguiendo el protocolo de PASITAMAE, se trata de una mujer entre 15 y 29 años, que es la propia paciente la que acude a la farmacia, y en cuanto a sus medicamentos, enfermedades y alergias, sufre cinetosis y para ello está tomando biodramina. No tiene ningún tipo de alergia, ni está embarazada ni lactando. En cuanto a la razón de consulta, registramos en la plataforma tanto eritema como prurito. Recordad que al registrar los síntomas aparecen colapsados, por lo tanto, habría que hacer clic sobre la flecha para que se desplieguen y de esta manera podamos registrar tanto la duración del síntoma como aquellas medidas que está tomando para este síntoma. Como nos comenta que se ha despertado con el picor y con el eritema, lo que registramos es un día de duración. Y en este caso, la paciente no ha tomado ningún tipo de medida para ello. Si así lo hubiese hecho, lo ideal sería hacer clic sobre añadir tratamiento y registrar aquellas medidas que hubiese tomado. A continuación, registramos la misma información sobre la segunda razón de consulta, que sería el prurito, y ocurre lo mismo. La paciente se ha despertado con los síntomas, por lo tanto, registramos un día y no ha tomado ningún tipo de medida. En cuanto a los criterios de derivación, asumiendo que podría tratarse de una quemadura solar, la paciente no presenta ningún tipo de criterio de derivación de los que podemos ver en pantalla. Por lo tanto, podemos seguir con el servicio, ya que no necesita una derivación al médico. En cuanto a la evaluación, al registrar estas razones de consulta, la plataforma Nodo Farma Asistencial nos devuelve 2 alertas que pasamos a revisar. Como podéis ver en pantalla, se trata de 2 reacciones adversas, ambas relacionadas a la biodramina.
Es decir, que tanto el prurito como el eritema podrían ser una posible reacción adversa a la biodramina. Haciendo clic sobre la flecha, aparece este desplegable donde podemos leer que aparecen reacciones de fotosensibilidad tras la exposición intensa a luz solar, con dermatitis, prurito, erupciones cutáneas y eritema. A pesar de que aparezcan dos alertas, como ambas están relacionadas, solamente vamos a registrar una incidencia haciendo clic sobre crear incidencia. En este paso lo que debemos realizar es una identificación tanto de los PRM como de los RNM. Como acabo de comentar, podría ser una posible reacción de fotosensibilidad, por lo tanto el PRM que identificamos es alta probabilidad de efectos adversos, que produce un RNM que se trata de una inseguridad no cuantitativa de la medicación y se trata de un RNM real. En cuanto a la intervención sobre esta incidencia, lo que proponemos es una alternativa farmacológica para evitar este RNM sustituyendo la biodramina por nauserina, que se trata de un derivado del jengibre que no produce esta fotosensibilidad, ya que la paciente va a seguir de vacaciones en el barco, por lo tanto necesita una alternativa. El resultado, de momento no lo conocemos, por lo que es importante hacer clic en guardar. Como podéis ver en esta pantalla, aparece el símbolo de la I referente a la incidencia que acabamos de registrar relacionada con la biodramina y con el prurito. No obstante, a partir de una incidencia ha surgido una nueva razón de consulta, que en este caso sería sobre la cinetosis, ya que la paciente necesita una alternativa farmacológica que no produzca esa fotosensibilidad. En cuanto a la actuación farmacéutica, vamos a realizar una recomendación de un tratamiento no farmacológico e indicaremos medidas higiénico-dietéticas. En cuanto a las medidas higiénico-dietéticas, relacionado con las quemaduras solares, entregaremos este material impreso donde aparecen recomendaciones como lavar la zona con agua fría y templada, lavar con una solución jabonosa y no romper ampollas en caso de que las hubiese. Como la paciente también sufre cinetosis, le ofreceremos este material impreso sobre la cinetosis y ya que va a seguir en el barco, le recomendamos colocarse en lugares de menor movimiento, permanecer en una postura acostada o semiacostada y evitar comer y beber en exceso durante las horas del viaje. En cuanto a la indicación de un tratamiento no farmacológico, ya que la paciente sufre ese eritema y ese prurito, lo que realmente necesita es un reparador epidérmico y utilizar protección solar. Por ello, indicamos el Cicaplast, ya que aúna tanto el reparador epidérmico como la protección solar. Y le recomendamos aplicárselo 3 veces al día después de lavar la zona con agua fría o templada. En caso de que siga expuesta al sol, esta crema se aplicaría cada 2 horas. Y en el caso de la nauserina, ya que en la intervención hemos realizado esa recomendación de cambio de biodramina por nauserina, la registramos y le recomendamos que la tome 2 comprimidos cada 4 horas hasta un máximo de 8 comprimidos. Hacemos clic sobre finalizar y la plataforma Nodo Farmaasistencial nos llevará del servicio de indicación farmacéutica al de dispensación. Como podéis ver, en el registro del servicio de dispensación aparece esa cinetosis que la paciente ya sufría, pero además también aparecen como problemas de salud el eritema y el prurito. Aquí podemos ver que aparecen los 2 medicamentos que vienen del servicio de indicación farmacéutico, por eso aparece el símbolo SIF y haciendo clic sobre la flecha abrimos el procedimiento de dispensación, que en este caso vamos a dispensar con educación sanitaria y la paciente conoce toda la información relativa al medicamento, cómo usarlo, durante cuánto tiempo y cómo manipularlo, ya que se lo hemos explicado en el servicio de indicación. A continuación haríamos lo mismo sobre la nauserina, que también la dispensamos con educación sanitaria y la paciente también conoce toda la información necesaria ya que se lo hemos explicado con anterioridad. Y finalmente, para que el caso quede guardado, haríamos clic sobre finalizar. A continuación, mi compañero Víctor del Colegio de Tenerife os va a presentar otro caso de servicio de indicación.
Hola, buenas tardes. Pues efectivamente, vamos a ver el caso del servicio de indicación a un paciente con picadura de medusa. En este caso tenemos a un hombre que acude a la farmacia con dolor intenso y prurito en la pierna derecha por una picadura que ha sufrido mientras nadaba en el mar. Además comenta que se ha hinchado la zona y presenta enrojecimiento en la piel y pide algo para mejorar esos síntomas. El paciente comenta que la picadura ocurrió hace unas 3 horas aproximadamente y que se aplicó agua dulce y frotó la zona afectada. Y también comenta que no ha tomado ningún medicamento para tratarlo. A lo largo de la entrevista le preguntamos y nos comenta que toma habitualmente simvastatina y metformina para tratar dislipemia y diabetes que tiene diagnosticada y que ya tiene controlada. Entonces, ¿cómo vamos a abordar el caso? Pues para ello vamos a tirar del material que se ha facilitado a los farmacéuticos prestadores adheridos a Nodo Pharma Asistencial sobre síntomas menores en el verano. Aquí dentro de ese material tenemos material dedicado al tema de las picaduras, como ya se ha comentado anteriormente, y específicamente tenemos algunos apartados dedicados a las picaduras de medusa. Tras consultar este material, pues vemos una serie de medidas, unas recomendaciones sanitarias que vamos a hacer a este paciente, como que no se debe lavar la picadura con agua dulce, sino con agua salada. Vemos los criterios de derivación al médico y vemos que en principio el paciente, por lo que nos ha contado, no reúne ninguno de estos criterios y por tanto es un caso que podemos abordar directamente desde farmacia comunitaria. Y también tenemos una serie de tratamientos susceptibles de indicación farmacéutica que nos van a servir para indicar, en caso necesario, un tratamiento farmacológico a este paciente. Entonces, con toda esta información, como lo vamos a registrar en directo en Nodo Pharma Asistencial, pues nos vamos ya a la plataforma. De acuerdo, pues ya estamos en Nodo Pharma Asistencial y como el paciente, la pregunta que nos ha hecho es ¿qué me das para la picadura de medusa? Pues sabemos ya que estamos dentro del servicio de indicación farmacéutica y podemos registrarlo accediendo a través de este botón o en crear nueva indicación farmacéutica, lo que nos va a abrir directamente ya la pantalla del servicio de indicación farmacéutica. Y comenzamos a registrar con los datos que hemos obtenido en la entrevista con el paciente, aplicando el acrónimo PASITAMAE, como ya se ha comentado anteriormente, que nos va a dar toda la información que necesitamos. En este caso es un hombre de entre 30 y 69 años, es el propio paciente quien acude a la farmacia. Y bueno, nos ha comentado una serie de problemas de salud que ya tiene diagnosticados. Por un lado la dislipemia y por otro diabetes. Vale. Seleccionamos esos dos y además nos ha dicho qué tratamientos está tomando para esto. La búsqueda podemos hacerla tanto por código nacional como por descripción del medicamento y los vamos añadiendo. Nos ha dicho que toma simvastatina y que toma metformina. Muy bien. Pues lo registramos. Ya tenemos gran parte de la información introducida en la plataforma. La razón de consulta es la picadura de medusa, pero vamos a introducir algunos de los síntomas que refiere el paciente. Nos comenta que tiene dolor, entonces registramos dolor y también se queja del picor, registramos prurito. Entonces, una vez registrados, vamos desplegando cada uno de ellos. Como nos comenta que la picadura ha ocurrido hace unas horas, hace unas 3 horas, pues registramos un día y nos ha comentado que no ha tomado ningún tratamiento para aliviar los síntomas. Entonces, no añadiríamos nada aquí. Podríamos cerrar ese síntoma y podemos hacer lo mismo en el caso del prurito. Como decimos, no añadimos ningún tratamiento. Entonces ya lo que hacemos es
completar la parte de actuación. ¿Cómo vamos a actuar ante este caso concreto? Pues bien, vamos a entregar la información al paciente con una serie de medidas higiénico-dietéticas, como pueden ser las que hemos comentado anteriormente, es decir, vamos a recomendar que el lavado de una picadura de medusa siempre se haga con agua salada y se retire con unas pinzas los posibles restos de tentáculo que puedan quedar sobre esa picadura. Y también vamos a indicar un tratamiento farmacológico que alivie los síntomas del paciente. Podríamos pinchar sobre uno de estos síntomas y se nos cargaría una lista de medicamentos que no precisan receta médica que tengan como indicación ese síntoma, o lo podemos directamente introducir el medicamento en esta cajita de búsqueda. Vamos a hacerlo desde aquí y vamos a recomendar un ibuprofeno de 400 miligramos para el dolor y la inflamación que tiene el paciente. Y vamos a recomendar, como también se queja de un picor en esa herida, pues vamos a recomendar un hidrocorticoide tópico que alivie esos síntomas. De acuerdo. Hemos visto que a medida que hemos introducido datos e información de este caso, vemos que se han ido generando una serie de alertas que nos muestra aquí arriba Nodo Farmacistencial. Entonces, antes de continuar, vamos a revisarlas y en principio lo que vemos es que no revisten especial importancia o no tienen relevancia en este caso concreto, porque, bueno, nos marca dolor y prurito como reacción adversa de estos medicamentos. Sabemos que no, que el dolor y el prurito lo ha provocado la picadura de medusa. Y por otro lado, pues vemos una serie de precauciones que, bueno, que en principio, teniendo en cuenta que va a ser un tratamiento agudo mientras duren o perduren los síntomas de la picadura, pues en principio no debería tener, con la información que tenemos, no deberían tener demasiada importancia. Entonces, simplemente cerramos y damos a finalizar. Cuando finalizamos esta indicación, la plataforma directamente nos lleva al servicio de dispensación, porque le hemos dicho que vamos a indicar un tratamiento farmacológico. Entonces, ya tenemos cargada toda la información que hemos introducido previamente en la plataforma, con todas las enfermedades, los problemas de salud y los medicamentos. Y aquí abajo aparecen los medicamentos que vamos a dispensar. Los tenemos aquí y con la etiquetita de servicio de indicación farmacéutica que nos está indicando que venimos de ese servicio. Entonces, siguiendo el procedimiento, pues directamente vamos a hacer las preguntas que se deberían hacer en el servicio de dispensación y aquí vemos cómo, pues eso, las tenemos. Aquí ya la plataforma nos guía por esas preguntas que tenemos que hacer. El paciente nos dice que es la primera vez que lo toma. En el caso, hemos desplegado la pestañita del ibuprofeno. Nos dice que es la primera vez que lo toma, que conoce para qué sirve, porque se lo hemos dicho, y el resto de preguntas pues nos dice que no. Entonces procederíamos a explicarle pues cuándo tomarlo, durante cuánto tiempo y cómo se conserva y se manipula el medicamento. Pues una vez completamos esas preguntas, hacemos lo mismo con el servicio de, hacemos lo mismo con el medicamento Calmiox. Las respuestas son las mismas y las dejamos así registradas. En ambos casos, lo que vamos a hacer como actuación es dispensar con información personalizada sobre el medicamento y, por último, antes de finalizar, revisamos de nuevo las alertas. Vemos que estas no han cambiado, son las mismas que se nos mostraban anteriormente en el servicio de indicación farmacéutica y, una vez comprobado todo, pues le damos a finalizar. Y nada más, una vez finalizada la dispensación, nos queda registrada y listo.